Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritam Jana Tasmai Shri Gurave Namah. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Taradaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tarabhaktaya Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kantaramustute Namashristam Manumapi Sachiputra Matra Sarupam Rupam Tasya Krajanurupuri Maturim Gostavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasya Prakto Yasya Pratita Kripashi Gurum Tam Natosmi Bhaktya Vihina Aparada Lakshay Kshiptascha Kamaditarangamati Kripamaitam Sharanam Prapana Brinde Namaste Charanaravindam Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Primero que nada quiero ofrecer reverencias, millones de veces a los pies del loto de mi divino maestro espiritual Nitya Lila Presto Om Visupal Paramahansa Prabhupada Astotara Satrajisima Bhaktivedanta Narayana Goswami Guru Maharaj y oro por su misericordia sin causa. Segundo, quiero ofrecer reverencias millones de veces a los pies del loto de todos nuestros divinos maestros espirituales y oro por la misericordia sin causa de todos, de toda nuestra asociación discipular y a todos mis guardianes espirituales, a los devotos del pasado, del presente y del futuro. Danda Pranam. Hemos estado estudiando el Mana Shiksha, que son las instrucciones para la mente, escrito por Raghunath Das Goswami, y vamos a empezar el verso número 4, que dice: Asat Parta Veshabri Visrija Mati Sarvasva Haranani Kata Mukti Vyavryadna Srinukila Sarvatma Gilaniha. Apityaktva Lakshmi Pati Ratimito Bhyomanayani Brajerada Krishno Swarati Manidau Tam Bhajya Manaha. Este verso dice, el número 4, dice: oh hermana mente, abandona por favor la prostituta y despreciable conversación mundana que saquea el tesoro del conocimiento puro. No prestes nunca tus oídos a ninguna conversación sobre la liberación impersonal, mukti, moksha, que es como una tigresa que te devorará el alma. Abandona incluso el apego al Lakshmi Pati Narayan y que conduce a Vaikunta. Debes vivir en Braja y adorar a Sri Radha Krishna, que otorgan a los devotos la preciosa joya del amor por ellos. Entonces dice, aquí es el comentario de Bhakti Vinod Thakur, Sri Bhajan Darpana Digdarshini Briti. Este cuarto verso habla de varios elementos que impiden el logro del prema. Mati Sarvasva Harini Asat Varta Vesha. ¿Qué es eso? La prostituta de la conversación mundana que roba la riqueza del conocimiento. Igual que una prostituta priva al libertino de sus riquezas, de la misma manera la conversación mundana roba la entidad viviente, a la entidad viviente la riqueza de una buena inteligencia. La inteligencia dirigida hacia el logro espiritual supremo es el único tesoro de la entidad viviente que ha adoptado el sendero del bhajan. Las conversaciones mundanas arruinan esa sabiduría y la dirigen hacia el disfrute sensual y la liberación. Las discusiones sobre el efímero disfrute sensual y
cualquier otra cosa relacionada con estos temas son asat, inútiles. El estudio de las escrituras que otorgan únicamente beneficios temporales e insignificantes, el ansia de riquezas y la asociación íntima con mujeres o con hombres apegados a mujeres, son todos asat. Los Vaishnavas casados que están egoístamente apegados a sus esposas y los casados o los renunciantes que se asocian con mujeres movidos por la lujuria con el pretexto de compartir Harikatha, entran también dentro de la categoría de asat, mala asociación. El afán por lograr esos objetivos inútiles se conoce como asat parta. Sri Rai Ramananda, el principal asociado de Srimad Mahaprabhu, dijo en relación con la buena inteligencia: Krishna Bhaktiras Bhavitamati Kriyatam Yadi Kutoki Labhyate Tatra Laulyam Apimulam Ekalam Janakoti Sukritar Na Labhyate. Padyavali 14. Dice: hombres virtuosos, si la inteligencia infundida con las velocidades de la devoción por el Señor Krishna, qué mala traducción, Dios mío. Hombres virtuosos, si la inteligencia infundida por el Bhakti Ras, esto no se puede traducir como velocidades, por el Señor Krishna, está disponible en alguna parte, cómprenla sin demora. El único precio para conseguirla es el intenso deseo de obtener Braja Rasa. Sin ese anhelo no se puede lograr ni acumulando las actividades piadosas de millones de nacimientos. Este es un verso muy importante. De hecho, se dice que el nombre de ISKCON, que ISKCON, Swami Maharaj, Bhaktivedanta Swami Maharaj, nombró ese nombre de ISKCON con este verso, que dice que Krishna Bhakti Ras, el Krishna Bhakti Ras no lo podemos conseguir por acumulación de millones de vidas, de actividades, de los resultados de nuestras actividades piadosas, por ese sukriti acumulado. Nunca se puede obtener Krishna Bhakti Ras por eso, solamente por loleam, un intenso anhelo por tenerlo. Esa es la única manera. Y si el único precio para conseguirla es el intenso deseo de obtener Braj Ras, solo el deseo, yo quiero. Y sin este anhelo no se puede lograr ni acumulando actividades piadosas de millones de vidas. Por eso hay que desarrollar este anhelo. ¿Cómo se obtiene el lolyam o lobha, el anhelo? La codicia por tener esto, solo escuchando a aquellos que son lobhi, los que tienen anhelo en su corazón. Cuando uno oye Harikatha a ellos, esto se manifiesta en nuestro corazón. Aquí sigue el punto: Sarvatma Gilani Mukti Vyagriya Katha. Segundo punto: la conversación acerca de la liberación es una tigresa que devora el alma. Aquí la palabra mukti, que es liberación. La liberación son esas personas que aspiran el mukti o el moksha, que es fundirse con Dios y volverse uno. Eso es un tipo de suicidio espiritual, porque todos tenemos en realidad eternamente un swarup. Todos tenemos eternamente una forma eterna espiritual que está en semilla, en forma de semilla. No se ha despertado ni desarrollado todavía. Pero cuando hacemos bhajan
y tomamos diksha de un maestro espiritual del nivel más alto, empieza a despertarse ese Swarup Siddha Deha en nuestro corazón. Entonces, cuando hay kirtan, cuando hay prasad, esto se manifiesta. Cuando hay harikata, el Swarup, el Siddha Deha, con esto es que servimos a Krishna. Pero esa semilla, cuando las personas que quieren mukti se logran fundir, que no es tan fácil tampoco, hay que hacer muchísimo trabajo, muchísimo sadhana, para finalmente poder lograr fundirse y volverse uno con el Brahma Yoti, con la luz impersonal de Dios. Pero ¿qué es lo que se logra cuando se llega a esto? Que la semilla, como la palomita maíz, está la semilla. Cuando se abre, la semilla desaparece. Entonces, así que cuando uno se funde en el Brahma Yoti, ¿qué sucede? Que la semilla que existía de nuestro cuerpo trascendental espiritual para que se manifieste, se muere, porque se funde y se destruye, y es un tipo de suicidio espiritual, porque entonces ya no vamos a tener nunca el desarrollo de nuestra entidad individual, que es personal. Es un suicidio espiritual. Entonces, aunque en la teoría del mukti se admite la existencia espiritual, la idea de que el alma individual se convierta en el omnipresente Brahman supremo es tan engañoso, ese concepto, es tan engañosa esa idea, y es tan fantasmagórica como una flor en el cielo. La única verdad absoluta suprema es Sri Bhagavan, es Dios, Krishna, la personalidad, el dueño de todas las potencias. El Señor Supremo posee una potencia divina, para Shakti. Siempre que doy clases sobre los diferentes Shaktis, entonces siempre pregunto, ¿cuántos Shaktis tiene Krishna? Y todo el mundo, 3. Bahiranga Shakti, la potencia externa, o sea, todo el mundo material. Antaranga Shakti, la potencia interna, todo el mundo espiritual. Y Maya Shakti, la potencia marginal, que es la de las almas. Jiva Shakti. Pero entonces, siempre contestan esto, y no. La contestación es que solo tiene una potencia, que es Para Shakti. Y a través de esta potencia se manifiestan estas otras, potencias, pero es a través del Para Shakti. Así que, aquí dice, el Señor Supremo posee una potencia divina, Para Shakti, que es eterna y suprema. Yogamaya, como potencia interna, la Para Shakti sirve al Señor de diversas maneras. Como potencia interna, Yogamaya, ella manifiesta los pasatiempos trascendentales de Bhagavan. Como potencia externa, Mahamaya produce los universos materiales ilimitados y los cuerpos materiales burdos y sutiles de las entidades vivientes condicionadas. Y como potencia marginal, manifiesta a las innumerables e infinitesimales entidades vivientes. Entonces el Para Shakti es uno y sirve al Señor de diversas maneras. Sirve como la potencia interna, sirve como la potencia externa y sirve como la potencia marginal, en donde, sirve como la potencia interna, Yogamaya. Ella manifiesta los pasatiempos trascendentales de Bhagavan. O sea, la potencia marginal, interna, el Chit Shakti o el Antaranga Shakti,
Yogamaya, ella manifiesta los pasatiempos trascendentales de Krishna. Después, como potencia externa, Mahamaya, interna de Krishna es Yogamaya y externa es Mahamaya, produce los universos materiales ilimitados y los cuerpos materiales burdos y sutiles de las entidades vivientes condicionadas, y como la potencia marginal, la Jiva Shakti, manifiesta a las innumerables infinitesimales entidades vivientes. Entonces, las personas que son contrarias y hostiles al nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos eternos de Bhagavan, imaginan un estado de emancipación de las reacciones a sus actividades fructivas, conocido como Brahmalaya o la disolución en el Brahman, el cual trae consigo la aniquilación del ser. Ellos obtienen cierto placer al hablar de esa mala llamada liberación, pero el placer que se deriva de la misma es como el del prisionero que se suicida. ¡Qué locura! El prisionero que se suicida para obtener un alivio permanente al sufrimiento material. Así se compara moksha, la liberación. La gente que se quiere fundir y volver uno con Dios, se compara porque dice que se obtiene un cierto tipo de placer, porque es el Brahma Yoti, es ese Shakti de ese Ananda que tiene Brahma Ananda, esa luz, y que entonces uno siente ese Ananda, pero en realidad es cesar todo tipo de identidad. Si uno pierde su identidad, ¿quién va a querer esto? Si pierde. Si uno no tiene identidad, ¿qué va a sentir felicidad? Por lo mismo, prema es lo más elevado, porque se necesitan dos para prema. El amado, el ser amado y el que ama. Son dos. Una relación tiene que tener dos para sentir ese amor, ese prema. Entonces, querer fundirse y volverse uno significa perder la capacidad de desarrollar el amor entre dos, en relación. Entonces, como dicen, otra vez lo voy a repetir porque esto es muy importante, que los que quieren moksha, ellos hablan de un cierto placer llamado liberación, pero el placer que se deriva de la misma es como el prisionero que se suicida para obtener un alivio permanente al sufrimiento material. Se debe tener un sumo cuidado en abandonar toda conversación sobre los métodos de adoración y los procedimientos para obtener la liberación, así como también la asociación con personas que se deleitan con estos temas. O sea, las personas que les encanta el impersonalismo, que son mayavadis, que les gusta este tipo de temas, uno no debe tomar la asociación de estas personas. Es sumamente nocivo para el cultivo del bhakti, de la devoción. Igual que una tigresa devoradora de hombres consume el cuerpo de un hombre, la tigresa de la liberación, de moksha, devora la existencia individual del alma. Es comparada el moksha con una... ¿El moksha es comparado con qué? Es comparado con una tigresa. Muy interesante. Los devotos del Señor consideran que liberación es sinónimo de autoaniquilación. Los devotos del Señor consideran que la liberación moksha
es sinónimo de autoaniquilación. Las conclusiones de Srila Raghunath Goswami, de Rupa Goswami, sobre este asunto están recogidas en el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.1.22 hasta la 25. Dice, mientras permanecen en el corazón del sadhaka, del practicante, las dos brujas de los deseos, del disfrute material, esa es una bruja, y la otra es la liberación impersonal, ¿cómo puede despertarse en él la felicidad de la devoción pura? En otras palabras, no puede surgir el bhakti inmaculado en un corazón impuro. Los devotos cuyas mentes están inmersas en la felicidad del servicio a los pies del loto de Brajendrarandana Shri Krishna no sienten la menor atracción por la liberación. Vyoma Nayani Lakshmipati Rati. El tercer punto. El amor por Lakshmipati Narayan conduce a Vaikunta. Aquí la palabra Vyoma o para Vyoma hace referencia a Vaikunta Dham, la morada de Lakshmipati Sri Narayan, caracterizada por una opulencia y majestuosidad supremas. La perfección en el sadhana bhakti, en la práctica, dirigido hacia Sriman Narayan, otorga 4 clases de liberación. En Vaikunta Dham, obtener unos rasgos físicos y una forma similares a las del Señor, que se llama Sarupya, ese es ese tipo de liberación. La otra es vivir en la asociación del Señor, Samipya, vivir en el mismo planeta del Señor, Salokya, y tener las mismas opulencias del Señor, Sarshri. Las conclusiones de Rupa Goswami sobre este asunto están recogidas en el Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 55 al 59, que dice, aunque el devoto puro no tiene que preocuparse por las 5 formas de liberación aquí citadas, las 4 primeras, Sarupya, Samipya, Salokya y Sarshti, no son totalmente incompatibles con el Bhakti. Las 4 formas de liberación son de 2 clases. 1. Shukaishvar Yotara, la liberación en el cual el individuo busca su propio placer en la grandeza y la riqueza de Vaikunta. La número 2 es Prema Sevotara, la liberación en la cual el deseo predominante es servir al Señor para su placer. Los devotos apegados al servicio amoroso al Señor no aceptan la primera, que es Shukaishvar Yotara Mukti, por estar contaminada con el deseo del placer personal y el disfrute de la opulencia del Señor. Algunos devotos sí aceptan el Prema Sevotara Mukti, pero ahí también hay un ligero deseo indirecto de disfrute personal. Los devotos apegados al servicio del Señor consideran que incluso el Prema Sevotara Mukti se opone al Bhakti, que es el servicio amoroso puro. Los devotos que saborean intensamente la dulzura del Prema Bhakti por el Señor Hari y cuyo único interés es dar placer al Señor, no aceptan ninguna de las 5 formas de liberación, aunque se las ofrezca el propio Señor mismo. Si Krishna viene y te dice, te quiero dar moksha, te quiero dar liberación, te quiero quitar todos los sufrimientos de este mundo, darte moksha, los devotos van a decir, no, no me interesa para nada. No estoy interesada para nada. De todas las
devotos exclusivos, todo esto que yo acabo de leer, es lo que dice Rupa Goswami. Ahora continúa el comentario de Bhaktivinoda Thakur que dice: de todos los devotos exclusivos de las diferentes encarnaciones del Señor Supremo, los Parama Prematur Bhaktas, aquellos que desean el prema más elevado y cuyo corazón ha sido robado por Sri Nandanandana, Krishna, son los mejores. Ni siquiera la misericordia de Lakshmipati Srinarayan, el Señor de Paramabhyoma, puede atraer sus mentes. Aunque no hay diferencia entre Srinarayan y Sri Krishna en cuanto a verdad existencial, la forma de Sri Krishna es superior debido a la magnificencia del prema rasa. La propia naturaleza del rasa revela por sí misma la excelencia suprema de la forma de Sri Krishna. La máxima culminación del prema rasa se halla únicamente en la condición de Mahabhav, y el único objeto para esta clase de ras es Brajendra Nandana, no Mahavishnu, no Mahanarayan u otros avatares o encarnaciones. La propia Lakshmi, que está siempre situada en el pecho de Mahanarayan, se sometió a severas austeridades para obtener este extraordinario rasa. Sri Haridas ha expresado el siguiente sentimiento en relación con esto en el Padyavali 102. Dice: me desagradan las conversaciones en las que se habla de alcanzar los planetas celestiales o de adquirir soberanía sobre la tierra. Ni siquiera los nombres moksha, liberación, y Lakshmi, el logro del opulento reino de Vaikuntha, me dan placer. Mi mente está solo cautivada por ese haz de brillo azulado cuyo color se asemeja al de un joven árbol tamal y que adorna las glorietas situadas en la ribera de Yamuna. Aquí viene el cuarto punto. Swarati Manida. Otorgan la joya del amor por ellos. Shri Radha y Krishna otorgan la joya del Atma Rati, del amor del alma. Del Atma Rati. La entidad viviente infinitesimal es una sirvienta eterna de Krishna. La atracción espontánea por Sri Krishna que experimenta la jiva en su estado constitucional se denomina Atma Rati. Aunque el Atma Rati está eternamente presente en la entidad original Swarupa de la entidad viviente, en el estado condicionado queda cubierta por deseos materiales nacidos de la ignorancia. La atracción trascendental de Srimad Ishvarapuri en Padyavali 75 es ejemplar en este sentido. Aquí viene el verso. Es posible que los Brahma Gyanis, esta es la traducción, es posible que los Brahma Gyanis no dualistas, o sea, Advaita, Vadis, Advai, Gyan, esas afortunadas almas puras que habitan en los apartados bosques de los Himalayas, experimenten en sus corazones una dicha trascendental, indescriptible como resultado de un perfecto equilibrio mental y la liberación de toda ansiedad. A mí eso no me interesa, dice Sri Ishvarapuri. Dice, a mí eso no me interesa,
pues en mi corazón juega siempre un pastorcillo eternamente joven, cuya tez es muy atractiva, que un zafiro azul, es más atractiva que un zafiro azul, que es la personificación del rasa, saturado de amor por las gopis y que lleva a cabo gozosos pasatiempos en Vrindavan. El fuerte apego de Sri Sri Madhavendra Puri está también bellamente descrito en el Padyavali 76. ¿Qué dice? Dice: Rasam Prasam Shantu Kavitva Nishta. Vamos a ver qué dice. Esto es, ahora está hablando Madhavendra Puri. Dice: que los poetas ensalcen el dulce sabor de la poesía. Que los expertos en los Vedas elogien el néctar de la experiencia del Brahman impersonal. Yo personalmente me refugio en un joven pastorcito que está decorado con una guirnalda de gunjamalas, una gunjamala y otros ornamentos, y que sostiene una flauta sobre sus florecientes labios. Sri Kaviratna dice también en Padyavali 78. ¿Qué dice? Dice: mi mente no anhela el cargo de emperador, ni obtendría placer alguno en el puesto de Indra, y es incapaz de entender la inteligencia de quienes desean tener perfecciones místicas o aspiran a la liberación. Mi mente solo corre tras ese indescriptible Brahman puro situado en el bosque de Vrindavan, a las orillas del Yamuna, que es abrazado por los brazos como enredaderas de las gopis y que se asemeja a una brillante nube de lluvia entrelazada con constantes relámpagos. ¡Qué belleza! Todos los grandes acharyas Vaishnavas hablan y la supremacía de tener a Krishna en el corazón, más que fundirse y volverse uno con la luz impersonal. Sri Madhavendra Puri expresa un sentimiento igual de glorioso. Dice en Padyavali 96: que aparezca pronto en el templo de mi corazón ese extraordinario pastorcillo experto en el arte del amor, que lanza miradas de soslayo con sus encantadores e inquietos ojos, cuyas mejillas reflejan el brillante resplandor de sus temblorosos pendientes con forma de macara, de pez, que está sumamente ansioso por disfrutar de la danza ras con las dichosas gopis de playa. Madhavendra Puri. Bellísimo ese comentario, ese verso. Entonces, únicamente adorando Sri Radha Krishna Yugala en Braja, se despierta la joya de Rati, del amor puro por ellos, en el corazón. Cuando ese se desarrolla, avanza hasta el estado de Mahabhava. Aquí viene el comentario de Srila Gurudev Anubriti. Dice: existen dos clases de instrucciones respecto a la práctica del bhajana. Uno es el precepto vidhi y otra es la prohibición, nishedha. Ambas son necesarias. Recuerda siempre a Krishna y nunca lo olvides. Esa es la regla que estableció Rupa Goswami, que es la más importante. Siempre recuerda a Krishna y nunca lo olvides. Este es el rey de todas las reglas y regulaciones. Y todas las demás reglas son sirvientes de este rey de reglas y regulaciones, que es: siempre piensa en Krishna y nunca lo olvides.
nunca es nishedha. Y también acepta también, comillas, acepta lo que es favorable para el bhakti y rechaza lo que es desfavorable, cierro comillas. En realidad nosotros no estamos capacitados para saber lo que es realmente favorable y lo que no lo es. Pero podemos averiguarlo a través de la asociación con devotos elevados y las escrituras. Las conversaciones mundanas son nishedha, o sea, son desfavorables. Se nos ha advertido que no hablemos sobre cosas mundanas. Gramya kata nashunive, gramya parta nakohive. Esto lo dice en el Chaitanya Charitamrita, ante al Lila 6:236. El Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Raghunath Goswami que evitara el gramya kata o hablar de cosas innecesarias. Gramya significa dharma. Wow, qué impresionante. O sea, gramya kata significa dharma, la religiosidad mundana, y artha, el desarrollo económico, kama, el disfrute sensual, y moksha, la liberación. Estas 4 cosas son comprendidas como gramya kata. El maestro espiritual y los Vaishnavas nos dan misericordiosamente la capacidad para poder discernir Asat Varta Veshya. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo a Raghunath Das Goswami, citación: el principal obstáculo en el reino del Bhakti son las conversaciones mundanas. Por lo tanto, habla siempre únicamente sobre el Bhakti. El Srimad Bhagavatam también censura las conversaciones mundanas y aconseja al devoto practicante que se mantenga alejado de ellas. Una mente contaminada es un gran impedimento para el Bhakti. Y por eso Chaitanya Mahaprabhu dijo, Cheto Darpana Marjanam. Se debe limpiar el espejo de la mente por medio del canto del santo nombre. La mente es un almacén de polución. Está constituida por las actividades realizadas en vidas anteriores y transporta las impresiones de las acciones buenas y malas ejecutadas por la persona a lo largo de incontables vidas. Dichas impresiones tienen que limpiarse mediante el canto del santo nombre, como aconseja Mahaprabhu. No se puede hacer bhajan cuando la mente está atrapada en las garras de las modalidades de la naturaleza material. Debe uno liberarse de las cualidades de la pasión y de la ignorancia. La modalidad de la bondad tiene ciertas virtudes, como buen comportamiento, respeto a los mayores, etc. Pero en ella no hay bhajana. Para funcionar en la vida diaria hay que aceptar un poco de bondad. Pero luego es preciso abandonarla también, pues se halla bajo la jurisdicción de la naturaleza material. Las 3 modalidades están contaminadas y hacen que la persona caiga en el disfrute sensual. El bhakti no puede florecer en una mente así. La mala asociación contamina la mente y destruye el bhakti, la devoción. La asociación con personas materialistas y con gente que se asocia con mujeres y con mayavadis es perjudicial para el aspirante al bhakti puro.
Cuando la mente se siente atraída a hablar de temas inútiles, uno se ve implicado en la blasfemia al maestro espiritual, a los Vaishnavas y finalmente a Krishna, y de este modo cae del sendero del Bhakti. No mantengan conversaciones frívolas, ni un minuto siquiera, pues eso desplaza al Bhakti del corazón y destruye la semilla del Rati, del amor extático. Esta extraordinaria semilla del amor extático se obtiene por la asociación con devotos avanzados, y esa asociación se logra tras acumular méritos piadosos sukriti durante millones de vidas. Alguien que fuma o bebe alcohol puede ser liberado en alguna vida, pero quien se complace en las conversaciones mundanas no puede ser salvado en ninguna vida. ¿Qué pecados son peores? ¿Los de una persona que fuma y se droga o los de quien malversa el dinero de los Vaishnavas y de las deidades? Un fumador puede dejar de fumar en alguna vida, pero todas las vidas futuras de la segunda persona están arruinadas. En el Jaiva Dharma, Srila Bhaktivinoda Thakur narra el incidente en el que Paramahamsa Babaji aconseja a Sannyasi Thakur que no cambie su ropa y le dice, citación, aprende el Siddhanta, las conclusiones filosóficas, absorbe las cualidades del Vaishnava y cambia tu mente. La vestimenta externa se puede mudar en cualquier momento. Cierro de citación. La naturaleza traviesa e infame de la mente es muy perjudicial para el Bhakti. El Asat Varta es la madre de las conversaciones insustanciales y por lo tanto se debe hacer sinceros esfuerzos por abandonarlo. Cualquier conversación que ponga en tela de juicio el servicio al maestro espiritual, a los Vaishnavas y a Krishna es Asat Varta o Gramya Varta y destruye la inclinación y la determinación Mati en el Bhakti. ¿Qué es Mati? Krishna Bhakti Ras Bhavita Mati. Es esa determinación fortalecida con el sabor de las emociones líquidas del Bhakti Ras, de la devoción por el Señor Krishna. Aunque esa determinación parece muy pequeña, en la semilla de la enredadera de la devoción, la cual se desarrolla a través de las etapas de Nishta, Ruchi, Asakti, Bhav, Prema y por último Mahabhav, proteja cuidadosamente esa semilla, dice mi Srila Gurudev. Protejamos esta semilla. Y no permitan que se seque. La determinación que nos mueve a hacer bhajan proviene de la asociación con Vaishnavas y es tan extraordinaria y valiosa como una piedra chintamani. Su enredadera asciende hasta Goloka Vrindavan y produce el fruto del prema. De modo que eviten a toda costa que se destruya. El deseo de llevar una existencia fácil y cómoda
es un serio impedimento. El deseo de llevar una existencia fácil y cómoda es un serio impedimento para el avance en el Bhakti. Queremos que todas las actividades de nuestra vida diaria, como comer, dormir y viajar, sean confortables tanto ahora como en el futuro. Sri Chaitanya Mahaprabhu aconsejó a Raghunath Das Goswami que abandonara las comodidades materiales. Balona kaive, ara balona parive. Balona kaive significa no comas alimentos opulentos, ricos, sabrosos, ni balona parive, ni uses ropas caras y finas. Chaitanya Charitamrita en Antya Lila 6:236. Ahí le dice Chaitanya Mahaprabhu a Raghunath Das Goswami. Entonces dice aquí, nosotros estamos siempre ansiosos por satisfacer nuestros deseos temporales. Asat. No deben preocuparse por esas cosas, dice mi Srila Gurudev. Cocinar para la deitada con el deseo de disfrutar después, como decir, esas personas que son tan astutas, que hacen unas ofrendas de leche condensada, que unos raberis, unos dulces, pero estas ofrendas en realidad las hacen con deseos de disfrutar después también esta comida. Esto es asat varta. La mente es engañadora y conoce muchos trucos. Estén siempre muy alerta para librarse de todas las clases de asat varta. Mukti, la liberación, es como una tigresa. Incluso hablar sobre ella es peligroso. Solo hablar de ello es peligroso. Solo hablar de lo malo que es peligroso. Srila Bhaktivinoda Thakur dice que la palabra mukti significa Brahma, Nirvana o Sayuja Mukti y puede devorar la existencia del alma. En esta definición, la palabra Atma, alma, se refiere no solo al alma, sino también al cuerpo, a la mente y a la inteligencia para hacer servicio devocional al Señor Supremo. Si no hay alma, no puede haber bhajana. Queremos escapar de las miserias y obtener alivio al nacimiento y la muerte. Y eso se puede lograr mediante el Sayuja Mukti. No queremos los sufrimientos y las miserias de la vida. Y por eso todos los acharyas han meditado sobre la liberación. La liberación más grande que existe es la liberación de la existencia material. Y un Vaishnava obtiene eso muy fácilmente por medio del Bhakti. Automáticamente se da. Cuando se obtiene el Bhakti, automáticamente se obtiene la liberación de los sufrimientos de este mundo. Los Bhaktas no tienen que esforzarse separadamente para alcanzar la liberación, mientras que los demás tienen que trabajar duramente para obtenerla. Se dice que el Mukti otorga lo que se conoce como Brahma Shata o la fusión en el Brahman. Pero esa condición es como estar poseído por un fantasma. Voy a repetir. Que se dice que el Mukti, o sea, la liberación, otorga lo que se conoce como Brahma Sata o la fusión con Brahma, o sea, volverse uno, fundirse con la luz impersonal. Pero esa condición es como estar poseído por un fantasma, un bhuta. Y por eso ellos dicen Brahma Bhuta. Brahma Bhuta Prasannatma.
Krishna es todopoderoso y la verdad absoluta suprema, y posee una potencia denominada Parashakti o Swarup Shakti, que manifiesta todos los damas de Vaikunta. Ese Parashakti, esa potencia suprema de Krishna que se llama Parashakti o el Swarup Shakti, es la que manifiesta todos los dhams, Vrindavan Dham, Dwarka Dham, Ayodhya Dham, Vaikunta Dham, Mathura Dham, todos los dhams los manifiesta el Parashakti. La Yada Shakti mundana, que es la sombra de ese Parashakti, de esa potencia suprema espiritual, manifiesta el mundo material, el Yada Shakti. Y la Tatastha Shakti, la potencia marginal, no, Tatastha es marginal, manifiesta a la Jiva, a las almas. Srimati Radhika es la potencia original y la fuente de todas las demás potencias. El deseo de complacer a Bhagavan y a sus asociados, al maestro espiritual y a los Vaishnavas, surge del Bhakti. Cualquier otro deseo de disfrute personal o el deseo de ir a Vaikunta y disfrutar de la opulencia de allí no son Bhakti. Cualquier otro deseo de disfrute personal o el deseo de ir a Vaikunta y disfrutar de la opulencia que hay ahí, esto no es Bhakti. Se deben hacer muchos esfuerzos por Krishna. Akhila Chesta Parayana. Deben intentar hacerlo todo por Krishna. No lo demoren más. Comiencen ahora mismo. Aquí terminamos el verso 4, que Raghunath Das Goswami está diciendo, por favor, abandonen esa, le está hablando a la mente, mi querida hermana mente, abandona esa prostituta despreciable de la conversación mundana que saquea el tesoro del conocimiento puro. Ay, qué belleza de verso. No prestes tus oídos a las conversaciones sobre moksha, liberación, que es como una tigresa que viene y te devora el alma, te devora el cuerpo, te devora todo, porque se desaparece, se pierde la entidad, la semilla espiritual trascendental, se pierde. Entonces, hasta inclusive dice Raghunath Das Goswami, inclusive deja el apego a Lakshmi y Narayan, porque eso lleva a que vayas a Vaikunta. Debes de vivir en Braja, en Vrindavan, y adorar a Shri Shri Radha y Krishna, que otorgan a sus devotos la gran joya de prema por ellos. Y este es el final de el verso 4 de Sri Manashiksha. Srila Raghunath Das Goswami ki jai, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Srila Gurudeva ki jai, todas estas enseñanzas para la mente ki jai, Srila Gurudev ki jai, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe Sham.